Muchas personas después de los 60 años creen que tener los pies fríos, sentir hormigueo o despertarse en mitad de la noche por calambres es simplemente parte normal de envejecer. Lo escuchan tantas veces que terminan aceptándolo sin hacerse más preguntas. Algunos comienzan a usar calcetines más gruesos incluso cuando hace calor. Otros masajean los pies antes de dormir o cambian de posición pensando que el problema desaparecerá solo con el tiempo. Pero en muchos casos las señales siguen ahí exactamente igual. Y aquí es donde aparece algo que casi nadie explica. A veces los pies no están hablando solamente de cansancio o de la edad. A veces están intentando advertir que la circulación ya no funciona con la misma fuerza que antes. El cuerpo rara vez empieza con un dolor fuerte de un día para otro. Primero deja pequeñas señales silenciosas, cambios discretos que parecen normales y que muchas personas ignoran durante años, y los pies suelen convertirse en uno de los primeros lugares donde esos cambios comienzan a notarse. Piensa en la circulación como un largo río que lleva oxígeno y nutrientes desde el corazón hasta las zonas más lejanas del cuerpo. Los pies están al final de ese recorrido. Eso significa que cuando la sangre empieza a circular más lentamente o encuentra dificultad para avanzar los pies, muchas veces son los primeros en sentirlo. Lo más curioso es que muchas personas mayores creen que el problema apareció hace poco porque recién ahora comenzaron a notarlo. Pero la realidad puede ser muy diferente. El cuerpo puede llevar meses dejando señales antes de que aparezcan molestias más evidentes. Hoy, vamos a desmontar 3 mitos que millones de personas siguen creyendo. El primero dice que los pies fríos solo tienen que ver con el clima. El segundo asegura que el hormigueo siempre aparece por sentarse mal. Y el tercero hace que muchas personas pierdan tiempo intentando resolver los calambres nocturnos sin entender el verdadero origen del problema. También veremos qué señales sí merecen atención médica y qué hábitos simples pueden ayudar a mejorar la circulación después de los 60 años. Porque muchas veces el cuerpo intenta hablar en silencio mucho antes de que aparezcan problemas mayores, y aprender a reconocer esas señales puede ayudarte a cuidar mejor tu salud desde hoy. Los pies hacen un trabajo silencioso todos los días. Nos sostienen al caminar, mantienen el equilibrio y soportan el peso del cuerpo durante miles de pasos sin que normalmente pensemos demasiado en ellos. Pero después de los 60 años, los pies también pueden convertirse en una de las primeras zonas donde el cuerpo empieza a mostrar señales de que algo está cambiando por dentro. Mucha gente cree que la circulación solo tiene relación con el corazón. Sin embargo, la sangre necesita viajar constantemente desde el pecho hasta las partes más lejanas del cuerpo, y los pies están precisamente al final de ese largo recorrido. Eso significa que cualquier pequeña dificultad en el flujo sanguíneo suele sentirse primero allá abajo antes de hacerse evidente en otras partes. Imagina un río que durante años avanzó con fuerza llevando agua a todos los rincones de un campo. Mientras el caudal es fuerte, todo funciona bien. Pero cuando el flujo comienza a debilitarse lentamente, las zonas más lejanas empiezan a recibir menos agua. La tierra se vuelve más seca y las señales aparecen poco a poco. Algo parecido ocurre con la circulación después de cierta edad. Con el paso de los años, las arterias pueden volverse más rígidas y menos flexibles. El corazón sigue trabajando todos los días, pero el viaje de la sangre ya no siempre resulta tan eficiente como antes. Entonces, algunas personas comienzan a notar pequeños cambios que parecen insignificantes. Los pies se sienten más fríos. Aparece cansancio al caminar. A veces el color cambia ligeramente o surge una sensación de pesadez al final del día. Lo importante es entender que el cuerpo casi nunca cambia de golpe. Primero deja pistas pequeñas, después aparecen señales más visibles. Y muchas personas pasan años ignorándolas porque no producen dolor intenso al principio. Además, los pies dependen enormemente del oxígeno que transporta la sangre. Cada músculo, nervio y tejido necesita recibir ese combustible constantemente para funcionar bien. Cuando el flujo disminuye, aunque sea un poco, algunas zonas comienzan a resentirse lentamente. Por eso ciertas personas sienten hormigueo, sensibilidad reducida o molestias nocturnas,
mucho antes de descubrir que existe un problema circulatorio más profundo. Y aquí aparece algo muy importante. Muchas veces las personas mayores creen que estos cambios son simplemente una consecuencia inevitable de la edad. Pero en realidad, el cuerpo puede estar intentando advertir que necesita más atención, más movimiento y mejores hábitos para seguir funcionando correctamente. Los pies no hablan con palabras, hablan con señales pequeñas que aparecen poco a poco, y aprender a observarlas puede ayudarte a entender mucho antes cómo se encuentra realmente tu circulación. Muchas personas mayores sienten los pies fríos y automáticamente piensan lo mismo. Debe ser el clima, debe ser la edad. Incluso hay quienes usan 2 pares de calcetines dentro de casa y aún así continúan sintiendo esa sensación de frío que parece no desaparecer nunca. Y aunque es cierto que el cuerpo cambia con los años, los pies fríos no siempre tienen relación únicamente con la temperatura del ambiente. Piensa por un momento en cómo funciona la circulación. La sangre sale del corazón cargada de oxígeno y nutrientes y viaja por una enorme red de arterias hasta llegar a cada rincón del cuerpo. Pero los pies son una de las zonas más lejanas de ese recorrido. Eso significa que cuando el flujo sanguíneo empieza a perder fuerza, los pies suelen estar entre los primeros lugares donde el cuerpo comienza a notarlo. Es parecido a lo que ocurre en una ciudad cuando algunas calles empiezan a estrecharse lentamente. Los vehículos todavía pueden pasar, pero el tráfico se vuelve más lento y ciertas zonas reciben menos movimiento que antes. Con la circulación sucede algo muy parecido. Cuando las arterias pierden elasticidad o el flujo disminuye, llega menos sangre caliente a los pies y aparece esa sensación constante de frío. Lo más curioso es que muchas personas consideran normal sentir los pies helados incluso durante días cálidos. Pero el cuerpo no debería tener dificultades para mantener una temperatura adecuada en reposo. Y cuando eso ocurre de forma frecuente, a veces puede ser una señal de que la circulación necesita más atención. También hay otro detalle importante. Algunas personas no solo sienten frío, comienzan a notar que los pies cambian ligeramente de color, que tardan más en calentarse por las noches o que se cansan más rápido al caminar. Y aunque estos cambios pueden parecer pequeños, muchas veces son pistas silenciosas de que los tejidos están recibiendo menos oxígeno del que recibían antes. Después de los 60 años, esto puede volverse más común porque las arterias ya no son tan flexibles como en la juventud. Además, pasar demasiadas horas sentado, moverse poco o mantener hábitos poco saludables durante años puede hacer que la circulación se vuelva todavía más lenta. Lo importante aquí no es vivir con miedo, es aprender a observar, porque el cuerpo casi siempre avisa antes de que aparezcan problemas más grandes, y muchas veces esos avisos empiezan exactamente donde menos personas miran en los pies. Muchas personas sienten hormigueo en los pies de vez en cuando y no le dan importancia. Cruzan las piernas durante unos minutos, cambian de posición y piensan que todo se debe a haberse sentado mal. Y es verdad que a veces eso puede ocurrir de manera normal. Pero cuando el hormigueo comienza a repetirse con frecuencia, aparece por las noches o dura cada vez más tiempo, el cuerpo podría estar intentando decir algo mucho más importante. Después de los 60 años, uno de los problemas más silenciosos es que la circulación y los nervios ya no funcionan exactamente igual que antes. Los pequeños vasos sanguíneos que llevan oxígeno hasta los pies pueden comenzar a deteriorarse lentamente. Y cuando eso sucede, ciertas zonas empiezan a recibir menos nutrientes y menos oxígeno de manera constante. Imagina los nervios como cables eléctricos que necesitan energía para transmitir correctamente las señales al cerebro. Si esos cables dejan de recibir suficiente alimentación, la comunicación empieza a fallar poco a poco. Entonces aparecen sensaciones extrañas como pinchazos suaves, adormecimiento o esa sensación incómoda de hormigueo que muchas personas sienten al acostarse. Y aquí aparece algo muy importante. En muchas personas mayores, el azúcar elevado en sangre durante años puede dañar lentamente tanto los nervios como los vasos sanguíneos más pequeños. Lo peligroso es que este proceso suele avanzar en silencio. Algunas personas descubren problemas de diabetes o circulación mucho tiempo después de haber empezado a sentir pequeñas molestias en los pies. Por eso el hormigueo constante nunca debería ignorarse completamente, especialmente
Si aparece junto con otros cambios, como pérdida de sensibilidad, sensación de ardor o dificultad para sentir bien la temperatura. También hay personas que comienzan a notar que caminan diferente sin darse cuenta, se sienten menos seguros al apoyar el pie o tienen la impresión de que el suelo está extraño bajo sus pasos. Y muchas veces eso ocurre porque los nervios ya no están enviando las señales con la misma precisión de antes. Lo más engañoso de todo es que el cuerpo puede adaptarse lentamente a estos cambios. Algunas personas viven años pensando que todo es parte normal de la edad porque el problema avanzó poco a poco. Pero el hecho de que algo sea frecuente no significa que deba ignorarse. El cuerpo siempre intenta avisar antes de que aparezcan problemas más serios. Y muchas veces, los pies vuelven a convertirse en uno de los primeros lugares donde esas señales comienzan a manifestarse en silencio. Muchas personas mayores se despiertan en mitad de la noche por un calambre repentino y siempre escuchan la misma explicación. Te falta calcio. Toma más calcio y el problema desaparecerá. Y aunque el calcio participa en la función muscular, la realidad es que los calambres nocturnos muchas veces tienen un origen mucho más complejo. Lo primero que hay que entender es que los músculos necesitan mucho más que calcio para funcionar correctamente. Necesitan agua, oxígeno, minerales y una buena circulación sanguínea. Cuando alguno de esos elementos empieza a faltar, el músculo puede reaccionar contrayéndose de forma brusca y dolorosa, especialmente durante la noche. Piensa en un motor que necesita combustible constante para seguir funcionando suavemente. Si el combustible llega con dificultad o de manera irregular, el motor comienza a fallar. Con los músculos ocurre algo parecido. Cuando la circulación ya no lleva suficiente oxígeno a ciertas zonas de las piernas y los pies, los músculos pueden volverse más sensibles y reaccionar con espasmos inesperados. Después de los 60 años, esto se vuelve más frecuente porque el cuerpo cambia silenciosamente. Muchas personas beben menos agua para evitar levantarse al baño durante la noche. Otras pasan demasiadas horas sentadas durante el día. Algunas toman medicamentos que también pueden alterar el equilibrio de líquidos y minerales en el organismo. Todo eso influye poco a poco en la salud muscular y circulatoria. Y aquí aparece otro elemento importante que muchas veces se pasa por alto. El magnesio participa en la relajación muscular. Cuando los niveles son bajos durante mucho tiempo, algunos músculos pueden volverse más tensos e irritables. Entonces aparecen esos calambres intensos que despiertan a la persona de repente en mitad de la madrugada. Muchas personas describen la misma escena. Están dormidas tranquilamente y de pronto sienten un dolor fuerte en la pantorrilla o en los pies. El músculo se endurece como una piedra y durante unos segundos parece imposible mover la pierna. Después, el dolor desaparece lentamente, pero queda la sensación de molestia durante horas. Lo más curioso es que mucha gente termina acostumbrándose a vivir con estos episodios durante años porque cree que son una consecuencia inevitable de envejecer. Pero el cuerpo rara vez hace algo sin motivo. Los calambres repetitivos pueden convertirse en otra señal silenciosa de que la circulación, la hidratación o el equilibrio muscular necesitan más atención. Eso no significa que cada calambre indique una enfermedad grave. La idea no es generar miedo. La idea es entender que el cuerpo suele avisar mucho antes de que aparezcan problemas más importantes. Y cuando las señales se repiten constantemente, vale la pena prestar atención en lugar de ignorarlas como si fueran algo completamente normal. La buena noticia es que muchas veces, pequeños cambios diarios pueden ayudar más a la circulación de lo que la mayoría de las personas imagina. No se trata de buscar soluciones milagrosas ni tratamientos complicados. El cuerpo suele responder mejor a hábitos simples que se repiten constantemente durante semanas y meses. Uno de los hábitos más importantes es caminar todos los días. Mucha gente piensa que caminar solo sirve para las piernas, pero en realidad el movimiento funciona como una especie de bomba natural que ayuda a empujar la sangre de regreso hacia el corazón. Cuando pasamos demasiadas horas sentados, la circulación se vuelve más lenta y las piernas comienzan a sentirse más pesadas. Incluso caminatas suaves de 20 o 30 minutos pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. También es importante mantenerse bien hidratado. Después de los 60 años,
muchas personas pierden parte de la sensación natural de sed y terminan bebiendo menos agua sin darse cuenta. El problema es que la sangre necesita una buena hidratación para circular correctamente. Cuando el cuerpo tiene menos líquidos, el flujo sanguíneo puede volverse más lento y eso afecta especialmente a las zonas más lejanas como los pies. La alimentación también juega un papel enorme. Algunos alimentos ayudan a mantener mejor la salud de los vasos sanguíneos y favorecen la circulación. El pescado azul aporta grasas saludables que ayudan al sistema cardiovascular. Las nueces y semillas contienen minerales importantes para los músculos y los nervios. Las legumbres aportan nutrientes que ayudan a mantener la energía y la salud circulatoria. Y las verduras verdes contienen antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos del desgaste que ocurre con los años. Pero hay algo todavía más importante que los alimentos individuales: la constancia. Muchas personas buscan cambios rápidos y se frustran cuando no ven resultados inmediatos. Sin embargo, el cuerpo funciona más como una cosecha que como un interruptor. Lo que haces hoy no siempre se refleja mañana, pero después de algunos meses, el organismo empieza a mostrar lentamente las consecuencias de cómo lo has tratado. Otro hábito fundamental es evitar pasar demasiadas horas sentados sin moverse. Algunas personas permanecen frente al televisor o sentadas en una misma posición durante gran parte del día. Entonces la sangre circula más lentamente y las piernas comienzan a resentirse. Incluso levantarse unos minutos, mover los tobillos o caminar dentro de casa puede ayudar más de lo que parece. Dormir mejor también influye muchísimo. Durante el descanso nocturno, el cuerpo realiza gran parte de sus procesos de reparación. Cuando el sueño es pobre o insuficiente, el organismo entero funciona con más dificultad, incluida la circulación. Y aquí aparece algo importante que muchas personas mayores descubren demasiado tarde. El cuerpo no suele empeorar de repente, lo hace lentamente hábito tras hábito durante años. Pero la buena noticia es que la mejoría también puede comenzar de la misma manera. Pequeñas decisiones repetidas diariamente pueden ayudar a que la circulación funcione mejor, que las piernas se sientan menos pesadas y que los pies recuperen poco a poco parte del bienestar que habían perdido. Hay algo que he aprendido después de observar durante años cómo cambia el cuerpo con la edad. Muchas veces las personas esperan hasta sentirse realmente mal para empezar a prestar atención a su salud. Pero el cuerpo casi nunca comienza con una gran alarma. Primero deja señales pequeñas, discretas y silenciosas que parecen normales y que muchas veces ignoramos durante demasiado tiempo. Los pies son una de esas señales silenciosas. No porque cada sensación de frío, hormigueo o calambre signifique algo grave, sino porque el cuerpo siempre intenta hablar antes de que aparezcan problemas mayores. Y aprender a observar esos cambios puede ayudarte a reaccionar antes, cuidar mejor tus hábitos y entender más claramente lo que ocurre dentro de ti. Personalmente creo que muchas personas mayores viven demasiado preocupadas buscando suplementos caros, remedios milagrosos o soluciones rápidas. Pero la mayoría de las veces, las verdaderas mejoras empiezan con cosas mucho más simples. Caminar un poco más cada día, comer mejor de forma constante, dormir mejor, mover el cuerpo, mantener una buena hidratación. Son hábitos pequeños que parecen insignificantes al principio, pero que con el tiempo pueden transformar muchísimo la forma en que el cuerpo funciona. Porque la circulación no cambia de un día para otro. El cuerpo funciona como una cosecha silenciosa. Lo que haces hoy quizá no se refleje mañana, pero dentro de algunos meses, tus piernas, tus pies y tu energía comenzarán a mostrar las consecuencias de cómo has cuidado tu cuerpo. Y si después de ver este video empiezas a mirar tus pies de una manera diferente, entonces este mensaje ya habrá valido la pena. Ahora quiero leerte en los comentarios. Antes de ver este video, ¿pensabas que los pies fríos, el hormigueo o los calambres nocturnos eran solamente parte normal de la edad? Y si este contenido te ayudó, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Cada semana compartimos información sencilla y fácil de entender para ayudarte a cuidar mejor tu salud después de los 60 años. Yo soy el Dr. Daniel Cortés y quiero dejar algo muy claro antes de terminar. La información compartida en este video
tiene fines educativos e informativos. No reemplaza una consulta médica profesional, un diagnóstico ni un tratamiento personalizado. Cada cuerpo es diferente y cualquier cambio persistente en tu salud debe ser evaluado por un profesional de confianza. Escuchar las señales del cuerpo nunca significa vivir con miedo. Significa aprender a cuidarte antes de que los problemas se vuelvan más grandes. Porque muchas veces la manera en que vivirás mañana comienza con las pequeñas decisiones que tomas hoy.